Bueno, vamos a empezar y si alguien llega un poquito tarde no pasa nada. Es que nos creíamos que era la 1.4 que está por allí, que es la 1.4. Y yo creo que mis compañeros también se creen que es esa. ¿Sí? Bueno, si tenía un grupo de WhatsApp, avisar, ¿vale? Bueno, de todas maneras yo voy a empezar explicando algunas cosillas y tampoco pasa nada si alguien llega un poquito más tarde. Bueno, ¿de qué van las prácticas de CAD, de la asignatura? Lo que vamos a ver en estos 3 días, pues son 3 días de práctica solamente, es un acercamiento al programa AutoCAD, ¿vale? El programa AutoCAD es un programa de dibujo, ya veremos que es algo más que un programa de dibujo, pero en principio a vosotros va a venir bien porque, entre otras cosas, cuando hagáis el proyecto fin de carrera, casi con seguridad que vais a tener que usar el programa, ¿eh? Entonces, primero hacemos un pequeño acercamiento al programa, empezamos a usarlo de forma básica. En dibujo de segundo tenéis otras 6 horas más de práctica y hacemos algo un poquito más avanzado. Y luego, ya de forma voluntaria, los que hagan el proyecto fin de carrera en el aula de proyectos, pues también hay formación adicional de tema de CAD, ¿vale? Entramos un poquito más en cosas más relacionadas con el dibujo civil, etcétera. Luego hay algunas asignaturas de ingeniería civil de tercero que utilizan AutoCAD como herramienta de la asignatura, ¿eh? No AutoCAD sí, sino AutoCAD civil, que es una versión de AutoCAD que está o que tiene añadidos para calcular y hacer planos de ingeniería civil, ¿eh? O sea que el programa AutoCAD lo vais a ver mucho tiempo y cuando empecéis a trabajar en la profesión, si trabajáis en la profesión, pues va a ser una herramienta prácticamente que vais a trabajar con ella diario, ¿eh? Bueno, ¿qué es AutoCAD? AutoCAD es un programa, no es un programa de dibujo, en verdad es una aplicación de diseño, ¿eh? Lo que pasa es que el ingeniero civil normalmente no diseña, sino que dibuja planos, ¿vale? AutoCAD está pensado no solamente para la ingeniería civil, sino para cualquier tipo de ingeniería, pero aunque originalmente era un programa de dibujo, ahora en realidad es un programa completo de diseño y de modelado, ¿eh? Nosotros solamente vamos a ver su parte de dibujo en 2D, en 2 dimensiones, ¿eh? O sea que nosotros le vamos a encontrar la utilidad a la hora de dibujar planos, ¿vale? Otra rama de la ingeniería, por ejemplo los mecánicos, pues utilizan el mismo programa, pero para hacer, por ejemplo, modelado de piezas en 3D, ¿vale? O sea, es el mismo programa, de hecho los comandos son todos los mismos, lo que pasa es que la utilidad es diferente, ¿vale? Bueno, en el campo virtual os he puesto un PDF con el guión que yo voy a seguir, que es este, más o menos lo que voy a tratar en estas 3 clases, y los ejercicios que vamos a intentar, algunos de ellos, los que dé tiempo, hacerlo aquí en clase. Son ejercicios muy básicos y en principio no tiene por qué haber ninguna dificultad. Haremos los que nos dé tiempo. Y luego tenemos aquí el ejercicio final que me tenéis que entregar, ¿vale? Para poder aprobar la asignatura es obligatorio venir a las 3 prácticas, ¿eh? Si no venís a las prácticas de CAD, no podéis aprobar la asignatura. Os aviso, ¿vale? La asignatura completa, ¿eh? Si por la razón que sea alguien no ha venido a las prácticas y aprueba el examen, que sepáis que la nota se os guarda, pero vais a aparecer como suspenso hasta que no tengáis resuelto el tema de las prácticas, ¿eh? Así que yo os ruego que vengáis estos 3 días porque al final no os cuesta mucho trabajo y con la asistencia ya por lo menos tenéis asegurado que podáis presentaros, o sea, que podáis aprobar la asignatura en junio. Bueno, aparte de venir, me tenéis que entregar el ejercicio. El ejercicio no puntúa, pero es obligatorio entregarlo,
¿vale? No tiene puntuación, ni influye en la nota, pero me lo tenéis que entregar, ¿eh? Y el ejercicio consiste, pues, en lo que viene aquí, hacer un cajetín y hacer este dibujo, ¿eh? Hacer un plano, que bueno, que aunque a priori aquí os aparezca difícil, veréis que cuando veamos todos los comandos y cómo funciona el programa, bueno, pues es aplicar lo que vamos a ver y ya está, ¿eh? Es echarle un rato, 2, 3, 4 horitas, ¿eh? y hacerlo y ya está. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, el programa AutoCAD es conveniente que os lo busquéis y os lo montéis en vuestro ordenador portátil, que supongo que todo el mundo lo tendréis, ¿vale? Si alguno no tiene ordenador portátil, pues siempre puede usar los de aquí de la escuela, ¿vale? Aquí, si queréis entrar en un aula de informática, pedís una hojita abajo y os la firmo yo o cualquier profesor y os dejan entrar en las aulas, mientras no haya clase, naturalmente, ¿eh? Entonces, si el que no tenga ordenador tampoco pasa nada, puede trabajar, ¿eh? Pero lo lógico es que tengáis vuestro ordenador. Para conseguir el programa, os digo cuál es el procedimiento. Tenemos que entrar en la página Autodesk. Autodesk es la empresa que vende AutoCAD. Bueno. El programa es gratuito para estudiantes. ¿Qué quiere decir eso? Si nos vamos aquí a menú, vamos a ver estudiantes y profesores. Intentamos entrar, iniciar sesión, perdón, ¿vale? Yo tengo cuenta. Si yo entro, pero como no tenéis cuenta vosotros, le dais aquí a crear una cuenta, ¿eh? Y os dais de alta. Cuidado, el correo electrónico que tenéis que usar es el de la UCA, el que termina en @alum.uca.es, porque si no, no os dan la licencia, ¿eh? Si usáis otro correo diferente, os van a dar una licencia de 30 días. Con lo cual nada más que podéis usar el programa 30 días. Pero si os dais de alta como alumno de la universidad, poniendo el correo de la universidad, os dan una licencia por 3 años. ¿Eh? Entonces durante 3 años podéis usar el programa de forma gratuita. No solamente AutoCAD, sino un montón de programas que tiene ahí esta gente para todo tipo de cosas, incluido AutoCAD Civil, que es el que vais a usar, como digo, en tercero, ¿eh? La versión de educación de AutoCAD es completa, es exactamente la misma que la versión comercial, pero cuando vamos a imprimir un plano me aparece un texto que dice: este plano está hecho con una versión de educación, ¿eh? Es la única limitación que tiene. Y naturalmente no lo puedo usar de forma profesional. Si estoy usando esto de forma profesional y me pillan, pues me meten un puro gordo, ¿eh? Pero que digo que el programa no tenéis que buscarlo pirata ni nada, sino que os lo descargáis de esta página, os registráis y ya está, ¿eh? Os sale un número de serie, un enlace para descargarlo, etcétera. No tenéis que tener ningún problema. Aquí en la escuela no tenemos la versión de educación, tenemos la versión de formación, que la versión de formación sí que tenemos que pagar licencia, y como tenemos que pagar licencia, pues normalmente no se renueva cada año. Aquí la versión que está en estos ordenadores es la 2011, ¿eh? Yo voy a trabajar con la última, con la 2019, que es la que tengo yo instalada en mi ordenador, que es la versión de educación. Algunas cosas pueden cambiar, ¿vale? Algunas cosas pueden cambiar de una versión a otra. El trasfondo es el mismo. ¿Qué puede cambiar? Pues al menos que unos iconos sean más grandes que otros, que estén en un sitio del menú o estén en otro, que aparezca una pantallita un poco diferente, pero la forma de trabajar del programa es exactamente la misma, ¿eh? Pero sí. No se puede abrir un plano de... Claro, eso pasa como con las versiones de Word, por ejemplo. Si yo hago un plano con la versión de 2019, no la puedo abrir con la 2011, al contrario sí, pero siempre puedo guardar como, ¿vale? Yo le doy aquí a guardar como, bueno, cuando abra un archivo nuevo, le doy aquí a guardar como, y en vez de guardarlo con la versión última, pues le digo guárdamelo con la versión, por ejemplo, del 2010. Y entonces ya ese lo puedo abrir con cualquier versión, ¿eh? A mí en principio me da igual, cuando me mandéis el ejercicio, me da igual
cómo lo hayáis hecho, porque yo lo voy a abrir con el 2019 y lo puedo abrir todo. Pero vosotros, si estáis trabajando con dos ordenadores y os lleváis los ficheros de un sitio a otro, pues que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Bueno, como decía, os lo descargáis el programa, lo instaláis y preferentemente funcionar con la versión última del programa, porque siempre es la que os va a dar las mejores características y el mejor funcionamiento. Os aviso que el programa AutoCAD se queda tostado de vez en cuando, por la razón que sea la versión buena, mala, etcétera, se queda tostado. Entonces siempre es muy conveniente que vayáis guardando conforme vayáis trabajando, sobre todo cuando ya estéis trabajando con algún ejercicio final, que cada 10-15 minutos guardáis lo que estéis haciendo. ¿Vale? Porque muchas veces... Hola. Porque muchas veces, como digo, se queda el programa un poco pillado y os puede dejar tirado el tiempo de trabajo. Bueno, no hemos hecho nada. Lo único que hemos hecho es explicar cómo descargar el programa, ¿vale? Bueno, cuando abrimos el programa, voy a cerrarlo. Vamos a empezar ya explicando qué es, para qué me vale el programa, cómo arranca y cómo empezamos a trabajar con él. ¿Cómo que sabe imprimirlo y todo eso? En principio, en primero no aprendemos a... Eso en segundo ya os explico cómo imprimir planos, sacarlos en PDF y todas esas cosas. ¿Vale? Bueno, en tu caso en dibujo industrial, en tercero. ¿Vale? En civil es en segundo, pero en industrial en tercero. Bueno, cuando arrancamos el programa, ¿vale? En esta versión, en la que yo tengo, que es la 2019, me aparece aquí un menú inicial en el que yo pues le voy a decir aquí que para empezar voy a abrir un dibujo nuevo. En la versión 2011 ahora mismo no me acuerdo qué sale, pero creo que es algo parecido. Os sale la opción o directamente se os abre un dibujo nuevo. Se abre el tirón. Bueno, no importa. En principio, cuando se arranca AutoCAD, siempre vamos a empezar un archivo nuevo, ¿vale? Y el aspecto inicial que va a tener, pues va a ser este o parecido. Si no es así, pues luego ahora veremos cómo conseguir este aspecto. Bueno, ¿qué es AutoCAD? De forma básica, ya he comentado antes de que llegarais vosotros que AutoCAD es un programa de diseño, que no solamente es un programa para dibujar, es un programa para diseñar. Está pensado para diseñar en 2D o en 3D. AutoCAD es lo que se llama un programa de dibujo vectorial o dibujo inteligente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo dibujo, lo que no estoy haciendo, a diferencia de otros programas como Photoshop, por ejemplo, es colorear píxeles, ¿vale? Cuando yo trabajo con Photoshop, yo lo que hago es colorear píxeles de varios colores, ¿vale? O sea, es pintar píxeles. En este tipo de programas no trabajamos con píxeles, sino que trabajamos con entidades matemáticas o entidades vectoriales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo dibujo una línea, por ejemplo, lo que se guarda en el archivo del programa no es una serie de puntitos formando la línea, como ocurre, por ejemplo, en Photoshop, sino que lo que se guarda es una información que me dice, hay un objeto matemático, un objeto geométrico, un objeto vectorial, línea que va desde este punto hasta este punto. O sea que lo que se guarda en realidad es información geométrica. Una línea sería el elemento más básico, pero puede ser un polígono, un círculo, una elipse, un arco, ¿vale? Todos estos objetos son objetos matemáticos, se representan como objetos o figuras en el plano, pero en realidad no se almacenan como píxeles, sino que se almacenan como objetos vectoriales. Esto tiene muchas ventajas. La principal es que la calidad, ¿vale? La calidad del plano impreso es una calidad muy superior a la que te puede dar cualquier programa de fotografía. ¿Vale? ¿Por qué?
porque la calidad no depende de los píxeles, sino que solamente depende del objeto matemático. Si tengo un plotter o una impresora mala, la impresión saldrá mal, pero no por el objeto, sino por la impresora. Y si tengo un plotter muy bueno, pues la impresión saldrá perfecta, ¿vale? Pero no solo eso, sino que, como he dicho, que el programa no es un programa de dibujo, sino un programa de diseño, mis objetos vectoriales se convierten también en objetos en 3D, ¿vale? Ahí nosotros ni mucho menos vamos a llegar, pero que el concepto, una vez que se entiende el concepto del manejo de objetos matemáticos, luego pasar o dar el salto a las 3D es relativamente fácil, ¿eh? Bueno, ¿cuál es el aspecto de la pantalla del programa? El programa tiene una única pantalla de trabajo, que es esta, ¿vale? Aunque luego van apareciendo pequeñas pantallas de configuración o de entrada de datos o lo que sea, pero son pantallas auxiliares. En el programa solamente existe una pantalla. Y aquí el problema que tengo yo, que como tengo la pantalla estrecha, pues los menús están comprimidos. Si tenéis una pantalla como esa que tenéis ahí, que es de tamaño más ancho, Full HD, pues los menús aquí os aparecerán más extendidos. Cuanto mejor sea la pantalla, más resolución tenga, pues más información vais a tener y más cómodo va a ser el trabajo. Este programa me parece que también se puede configurar, por ejemplo, si tenéis dos monitores. Sabéis que los ordenadores se pueden poner 2 o 3 monitores. Pues si tenéis 2 monitores, se puede configurar para trabajar con 2 monitores a la vez, ¿eh? AutoCAD siempre, cuanto mayor sea la pantalla y más resolución tenga, mejor se trabaja. Bueno, ¿cuáles son las partes de esa pantalla? Aquí arriba, empezando por arriba a la izquierda, tenemos el botón principal, ¿vale? El botón principal, bueno, ya todos los programas de Windows se parecen un poco. Si trabajáis con Office o con algunos programas más estándar, veréis que son muy parecidos, ¿vale? El menú en la parte de arriba, existe un botón principal arriba a la izquierda, abajo hay una barra con información o con herramientas. Bueno, pues más o menos se parecen todos. El botón principal de AutoCAD contiene los menús, los comandos de manejo de ficheros, ¿eh? AutoCAD naturalmente trabaja con ficheros, igual que el programa de un Word o un Excel o cualquier programa de gestión, ¿no? Trabaja con ficheros. Los ficheros de AutoCAD tienen la extensión DWG. DWG significa Drawing, ¿eh? La abreviatura de Drawing, de dibujo, y el formato DWG es el formato nativo de AutoCAD, ¿eh? Un formato propiedad de AutoCAD. Y pues nada, guardaría ahí todos estos objetos matemáticos que componen mi dibujo, ¿eh? Entonces, aquí en el menú principal, como digo, están los comandos que manejan los archivos. Para empezar un dibujo nuevo, guardar un dibujo existente, guardarlo con otro nombre, importar datos o entidades, objetos, lo que sea, desde otros formatos, ¿eh? Por ejemplo, importar desde PDF. Yo puedo coger un PDF con ciertas limitaciones que contenga un dibujo y convertirlo a formato AutoCAD. Exportar a otros formatos, formato de dibujo vectorial o a PDF también, ¿vale? Enviar, por ejemplo, a un servicio de impresión en 3D o exportar directamente un archivo para imprimirlo en una impresora 3D. Ya os he dicho que AutoCAD es un programa de diseño 3D. Yo puedo modelar una pieza, exportarla a un formato especial que luego me lo puedo llevar a una impresora 3D, ¿eh? Bueno, imprimir, etcétera, ¿vale? Bueno, vamos a abrir un dibujo nuevo. Bueno, ya tenemos un dibujo aquí abierto, que es el que me ha abierto nada más empezar, que se llama dibujo 1. Yo puedo tener abiertos en AutoCAD varios dibujos a la vez, intercambiar información. El portapapeles funciona también con AutoCAD. Yo puedo copiar, dándole a control C, puedo copiar y luego en otro sitio, dándole a control V, puedo pegar, ¿eh? Ya lo veremos ahora en su momento. Y puedo tener eso, varias ventanas a la vez con varios archivos trabajando simultáneamente, sin problema. Bueno, vamos a probar a guardar el dibujo. El dibujo ahora mismo que tengo, dibujo 1, está vacío. Está vacío, de hecho todavía no está guardado en el ordenador. Entonces lo que vamos a hacer es guardarlo. Lo vamos a guardar
y lo vamos a guardar en el escritorio para que veáis. ¿Vale? Aquí está en el escritorio. Si saco sus propiedades, vemos que el archivo ocupa muy poquito, 30K. ¿Por qué? Porque está vacío. El archivo va ocupando más cuando yo voy añadiendo cosas. No es como una fotografía que aunque esté vacía, aunque esté en blanca, ocupa mucho. ¿Vale? Los archivos AutoCAD ocupan tanto como la cantidad de objetos que yo haya ido introduciendo en el programa, en la aplicación. Cuando tenga ya un plano completo, pues veréis que el archivo ocupa más. En cualquier caso, un archivo de CAD, un archivo de AutoCAD o de cualquier programa de dibujo vectorial ocupa muchísimo menos que cualquier fotografía. O sea que un archivo, por ejemplo, de CAD de 1 mega ya es un archivo súper grande. La información vectorial ocupa muchísimo, muchísimo menor tamaño que cualquier fotografía. Ya lo iremos viendo. Entonces este archivo ocupa muy poquito, 30K. Es una miseria. ¿Vale? Bueno, pues como he dicho, tenemos aquí el menú de botones, perdón, de comando de manejo de ficheros. También os daréis cuenta, si manejáis otros programas, que muchos programas de CAD, incluso los programas que hay gratuitos por ahí, hay programas gratuitos de CAD en internet, LibreCAD, bueno, no me acuerdo ahora, hay varios, ¿vale? Muchos de ellos son compatibles con el formato de WG, ¿vale? El formato de WG, aunque es propiedad de Autodesk, como AutoCAD es el programa que más se utiliza en el mundo, bueno, pues ese formato de WG es compatible, algunos programas son compatibles con él, entonces me permiten abrir un archivo que yo ya he hecho con AutoCAD, en la mayoría de los casos, y grabar archivos que luego puedo leer con AutoCAD. Aparte del formato de WG, AutoCAD también maneja de forma nativa otro formato especial que se llama DXF, ¿vale? Cuando yo le di a guardar como, me aparecen los DWG, pero aquí abajo también aparece otro formato que es el DXF. El DXF es un formato de dibujo vectorial, pero ese formato sí es libre, ¿vale? Es un formato que también sacó Autodesk en su momento, pero lo liberó, ¿vale? No tiene licencia, lo puede usar quien quiera. Entonces, si tenéis que exportar vuestro dibujo a otro sistema o llevárselo a un programa, por ejemplo, de integración con fotografías o a un programa de autoedición de publicación, etcétera, bueno, pues el formato de XF es un formato más compatible porque es un formato libre. No guardéis vuestros planos en formato de XF porque el problema del XF es que puede perder prestaciones que tiene el WG. Entonces siempre, si tengo que grabar algo en DXF, lo que hago es que grabo una copia y ya está. Bueno, seguimos para la derecha. Aquí arriba del todo tenemos botones, pero son los mismos botones del botón principal. O sea, tenemos aquí el nuevo, abrir, guardar como, abrir desde la versión web, porque el programa AutoCAD puede trabajar en la nube, con archivos en la nube, imprimir, el botón de deshacer está aquí arriba, ¿vale? Y aquí hay algunas cosas ya relacionadas con la ayuda. Nosotros muchas de las cosas que tiene el programa no las vamos a usar, ni siquiera las vamos a ver. El programa tiene cientos de comandos, cientos de opciones, configuraciones, ¿vale? Herramientas, pero nosotros vamos a ver una parte pequeñita, lo justo para que podamos empezar a trabajar con el programa. Bueno, debajo de esta barra inicial tenemos el menú de cinta, lo que se llama la barra de menú, ¿vale? Puede diferir un poco la versión esta, que es la 2019, de la que tengáis ahí la 2011, pero la diferencia va a ser mínima, Más o menos los comandos están en el mismo sitio, la división por pestaña creo que es casi igual, ¿vale? Lo que puede cambiar al menos son los colores. En esa versión aparecen en blanco, creo, y aquí aparecen en negro, Pero bueno, este menú de cinta está dividido en pestañas, La pestaña inicio, inserción, anotar, paramétrico, vista, etcétera. Y cada pestaña a su vez está dividida en secciones. Por ejemplo, la pestaña inicio
tiene la sección dibujo, modificar, anotación, capas, bloques, propiedades, etc. Y cada sección pues tiene comandos. Como he dicho antes, como mi pantalla es muy estrecha, pues algunas secciones las tengo comprimidas, ¿vale? Entonces no me aparecen los comandos, solamente me aparece aquí un botón y cuando pongo el ratón encima ya me van apareciendo los comandos abajo, ¿vale? Pero en cualquier caso es lo mismo. Bueno, cada sección, como digo, tiene comandos. Algunos comandos pueden estar visibles, como estos, y otros pues se muestran cuando despliego la sección, ¿vale? Por ejemplo, aquí en la sección dibujo, aquí hay unos cuantos comandos que están aquí visibles, línea, polilínea, círculo, pero si despliego la sección, aquí hay algunos comandos más. Y hay otras secciones que están completamente ocultas y tengo que pincharles para que aparezcan los comandos. En cualquier caso, cada botoncito es un comando. Algunos botones son más grandes y otros son más chicos, no por nada, sino porque los botones más grandes se corresponden con los comandos que más se suelen utilizar, ¿vale? Los comandos más habituales, pues se suelen poner los botones más grandes. Bueno, toda la barra de herramientas, la barra de menú se puede personalizar, pero eso es una tarea que normalmente no hace nadie, salvo la persona que esté muy dedicada a trabajar con el programa y quiera pues tener sus comandos favoritos o los que más utilice de forma más accesible. O sea que todo se puede configurar. AutoCAD lo bueno que tiene es que todo se puede configurar, ¿vale? Bueno, pues esos son los comandos. Ahí arriba están los comandos en el menú, en el menú de cinta. ¿Debajo qué tenemos? Pues debajo tenemos lo que se llama el área de dibujo, ¿eh? Tenemos una pestaña que es la pestaña de inicio, lo que me aparece al principio, que es una especie de menú donde aparecen pues, los últimos documentos que yo he hecho. Si quiero empezar un dibujo nuevo, vienen atajos a los comandos más básicos, como abrir un archivo, ¿vale? Buscar plantillas en internet, etcétera. Y ya esta pestaña es dibujo 1. Si tuviéramos más dibujos abiertos, me aparecerían todas aquí, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues en la parte central de la pantalla, la que tengo aquí en blanco, que probablemente tengáis vosotros en negro, ¿eh? Esto es lo que se llama el área de dibujo, el área de trabajo más bien, ¿vale? El área en realidad no es un área, ¿vale? Es lo que se llama un espacio, porque en verdad en AutoCAD no trabajamos en un plano, sino que trabajamos en un espacio, ¿eh? AutoCAD, como he dicho antes ya, es un programa para diseñar en 3D. Lo que pasa es que nosotros, que lo que vamos a hacer son planos, no vamos a usar las 3D, solamente vamos a usar dos, ¿eh? Para que lo veáis, solamente para ilustraros, fijaros, si yo hago así, podemos ver que tenemos aquí eje X, Y y Z. O sea que aquí lo que tenemos en verdad es un espacio, ¿eh? Pero nosotros, cuando vamos a trabajar en 2D, lo que vamos a hacer es que la coordenada Z, que es la altura, la vamos a ignorar. Al ignorar la coordenada Z, se supone que es 0 y que todo lo que vamos a hacer nosotros va a estar en el plano X. Con lo cual, a todos los efectos es como si yo estuviera dibujando en 2D, ¿eh? O sea que para mí la coordenada Z no existe, pero que está ahí. Bueno, debajo, ahora volvemos al área de dibujo y os explico un poquito cómo navegar, pero antes quiero terminar la parte de la pantalla. Debajo de la zona o el área de dibujo hay unas pestañas que ponen modelo, presentación 1 y presentación 2. Bueno, eso es lo que se llama el modelo, y las presentaciones no lo vamos a ver ahora, se verá en dibujo de segundo, o en el caso de industriales en dibujo de tercero. Son lo que se llama configuraciones de impresión, ¿vale? Nosotros no lo vamos a ver. Nosotros siempre, de momento, vamos a tener activada la pestaña modelo y vamos a dibujar en el modelo, ¿eh? ¿Vale? No os tiene que preocupar más nada. También vemos que aquí, en la versión 2019, hay como un cuadrito de texto. En la versión 2011, este cuadrito de texto está justo debajo de la ventana de trabajo, pero es lo mismo. Esto es lo que se llama
la ventana de comandos o de mensajes. Y luego, cuando empecemos a trabajar, veremos para qué vale, ¿eh? Como digo, aquí en el AutoCAD 2019 está ahí metida en medio, y en el 2011 aparece debajo de la ventana de trabajo, ¿eh? Y por último, abajo del todo, tenemos lo que se llama la barra de estado. En la barra de estado tenemos a la izquierda unos numeritos que son las coordenadas del ratón, ¿vale? Que son X, Y y Z. A mí no me sale. Si no te sale, pulsa Control I. No, Control I. Y No, Control. hoy la tiene. No, y si no te sale, mira. ¿Tú tienes el 2011? No, el 19. 11. ¿Y no te aparecen las coordenadas aquí a la izquierda? Abajo a la izquierda. No en medio como yo lo tengo, sino aquí a la izquierda del todo. Vale. En el 11 salen siempre. En el 2019, si no salen, hay que ir al menucito este que aparece aquí abajo y marcar donde pone coordenadas. ¿Vale? En el 2019 es posible que por defecto nos aparezcan, ¿no? Bueno, pues las coordenadas, como digo, son 3, X y Z, pero daréis cuenta que la Z siempre vale 0, ¿eh? Si movéis el ratón por la zona central de la pantalla, veis que esas coordenadas van variando, la X y la Y, ¿eh? Bueno, para la derecha tenemos ya un montón de botones que se corresponden con lo que llamamos herramientas, ¿eh? Las herramientas en AutoCAD se pueden activar o desactivar. Cuando el botón está en azul, la herramienta está activada, y cuando está en gris o en blanco, depende del programa, la herramienta está desactivada, ¿eh? Entonces, por ejemplo, el primero que aparece aquí es la rejilla, que está activada, pero si le pincho en el botón, vemos que se desactiva y desaparece. La rejilla es esto que aparece en pantalla, las líneas esas, ¿vale? Esa es la rejilla. Bueno, hay un montón de herramientas. La única que debéis tener activada ahora mismo es la rejilla y este botón que se llama entrada dinámica, ¿vale? El resto de herramientas, si las tenéis activadas, desactivarlas. Bueno, ¿vale? ¿Por qué? Porque todavía no sabemos cómo funcionan. Entonces, para que no nos molesten a la hora de trabajar, la desactivamos. Y ya, para terminar, aquí al final, en la parte derecha, hay más botones de herramientas, pero estos tienen que ver con el tema de la escala de trabajo y otras funciones que no vamos a usar. En la versión de 2019, al final del todo, tenemos un botón que me permite personalizar completamente esa barra, ¿vale? O sea, podemos añadirle o quitarle botones de herramientas, menú, etcétera, ¿eh? De momento yo lo voy a dejar como está. Si no tenéis las coordenadas, pues las ponéis y ya está, ¿eh? Bueno, de todas esas herramientas, algunas las vamos a ver y otras pues las veréis más adelante, ¿eh? Vamos a ver las fundamentales en estos 3 días y el resto en segundo curso. Bueno, lo primero, ya más o menos tenemos controlado las partes de la pantalla. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aprender a navegar. ¿Navegar qué significa? Pues buscar un documento y vemos cómo nos movemos por el documento, ¿vale? Un documento que en este caso pues es un dibujo. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a ir al menú principal, le doy a abrir y voy a buscar algunos de los ejemplos que vienen con el programa, ¿vale? Me voy a ir a la unidad C, voy a ir a la carpeta archivo de programa, Autodesk, AutoCAD 2019, Sample, Mechanical Sample, ¿vale? Y voy a abrir uno. Estos son ejemplos que trae el programa, ¿vale? Voy a abrir uno cualquiera. Voy a repetir, ¿vale? Para que no os perdáis. Le doy menú principal, abrir, y me voy a la unidad C, le doy a este equipo, unidad C, la carpeta archivo de programa, dentro Autodesk, dentro AutoCAD 2019 o 2011, la que sea, y por ahí hay una carpeta que pone Sample,
Sample de ejemplos. Y dentro de sample hay una que pone mechanical sample. Estos están también en cualquier versión de AutoCAD, ¿vale? Los mismos ejemplos. Y luego aquí cualquiera de los archivos, ¿vale? Fijaros que cuando pincháis en uno de ellos, os aparece a la derecha una previsualización. Yo voy a coger uno cualquiera, el primero, por ejemplo. Vale. Bueno, pues esto es un plano. ¿De acuerdo? Esto es un plano. Fijaros que abajo, en vez de poner, está seleccionada la pestaña modelo, está seleccionada la pestaña layout. Pero no os debe de preocupar. Al final esto es un plano y ya está. Lo que vamos a aprender antes de nada es a navegar. Cualquiera, me da igual, ¿vale? Lo que vamos a aprender es a navegar. ¿Qué es navegar? Navegar por un plano es visualizarlo o irme de forma rápida a cualquier parte del plano, ¿vale? Yo aquí tengo el plano completo, pero yo naturalmente para trabajar aquí, esto creo que son unos cuartos de baño, para trabajar aquí, eso está muy chiquitito. Yo no voy a trabajar ahí, no veo. Entonces lo que tengo que hacer es acercarme. ¿Vale? Entonces la primera herramienta de navegación es lo que se llama el zoom. El zoom es como el zoom de una cámara digital o de una cámara de vídeo. El zoom es acercarme, ¿vale?, a lo que yo estoy mirando. Entonces, ¿cómo funciona el zoom en AutoCAD? Colocando el ratón, el cursor encima del objeto y girando la rueda. ¿Vale? Cuando giramos la rueda hacia arriba, hacemos un zoom de acercamiento. Y si giramos la rueda hacia atrás, pues hacemos un zoom de alejamiento. Lo que se llama el zoom in y el zoom out. ¿Vale? Con esto podemos acercarnos o alejarnos a cualquier zona del plano. Ahora, aparte del zoom, ¿cómo podemos movernos? Hacer lo que se llama la panorámica. La panorámica se hace apretando la rueda del ratón, ¿vale? Si yo aprieto la rueda del ratón, vemos que el cursor aparece como una manita. Bueno, pues en ese momento puedo mover, es como si moviera la cámara, a izquierda, derecha y arriba, abajo. Entonces, fijaros, puedo hacer zoom y una vez que he hecho zoom, aprieto la rueda y me desplazo. En verdad no estoy moviendo el plano. Estoy moviendo mi cámara, ¿vale? El plano no lo estoy moviendo. Estoy moviendo mi cámara. Entonces ya me puedo ir. Fijaros que ya aquí puedo ver perfectamente cómo es el cuarto de baño, las piezas, etcétera. ¿De acuerdo? O sea que moviendo la rueda, girando la rueda adelante y atrás y pulsando la rueda y moviendo el ratón, hacemos zoom y encuadre o panorámica, ¿vale? En panorámica también se llama encuadre. Y de esta forma navegamos por el plano. ¿De acuerdo? Navegamos por el plano. Puedo irme de a cualquier parte del plano de forma rápida para poder trabajar con comodidad. Yo siempre tengo que trabajar con comodidad, porque si yo trabajo así no puedo hacer las cosas en condiciones. Me tengo que acercar para trabajar aquí en detalle. Bueno, fijaros lo que yo os comentaba antes, de que cuando yo dibujo en AutoCAD lo que estoy haciendo es añadir objetos matemáticos. Fijaros que, por ejemplo, en este dibujo de este cuarto baño, aquí hay una serie de líneas, de curvas, de arcos de círculo, de letras, etcétera. Estos objetos no son píxeles, no son sucesiones de píxeles, sino que son objetos independientes. Por ejemplo, si yo pongo el ratón aquí, o aquí, por ejemplo, vemos que se ilumina el objeto y me dice que es un bloque. Bueno, pues en este caso es un bloque. Aquí, por ejemplo, todo esto es que está unido todo, pero bueno, vamos a ponerlo algún objeto independiente aquí, ¿vale? Cuando pongo el ratón ahí, eso me dice que es una directriz. Entonces, fijaros que los objetos se iluminan de forma independiente. ¿Por qué? Porque no son píxeles, son objetos. Lo bueno de los objetos es que son independientes unos de otros. O sea que, por ejemplo, en una fotografía, si hay una cara y yo la borro, dejo el hueco. No se ve el fondo, porque el fondo no existe.
En AutoCAD no es eso. Si hay 3 objetos que están uno encima de otro y borro uno, los otros 2 objetos siguen estando, aunque estén detrás, ¿vale? Bueno, pues todos estos son objetos lineales o objetos vectoriales, ¿vale? Estos son líneas, estos son círculos, arcos, etc. Y como son vectoriales, no tienen pérdida de calidad. Cuando yo hago zoom, ¿vale? No es como una fotografía que en el momento que yo hago zoom, ya empiezo en un momento dado a ver los píxeles cuadrados. Aquí no. Aquí, por mucho zoom que yo haga, no voy a notar que los píxeles se hacen grandes. Si los veo, los píxeles son por la pantalla, porque la pantalla al final tiene píxeles, pero el objeto en sí es igual de fino por mucho que yo me acerque, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, por poner un ejemplo, si este archivo lo guardo, lo voy a guardar en el escritorio, le voy a guardar como y lo voy a guardar ahí en el escritorio para que lo veáis. Le vamos a guardar. Fijaros que este archivo ocupa 234K, o sea que también es una miseria, y ya es un plano terminado, o sea que un plano hecho en AutoCAD ocupa menos de 1 mega. 1 mega ya es una porquería. Bueno, vamos a cerrar este archivo y vamos a volver al archivo original, ¿de acuerdo? Aquí ya hemos dicho que podemos navegar girando la rueda del ratón hacia adelante, hacia atrás y pulsando la rueda y moviéndonos, Bueno. Vale, ¿cómo empezamos a trabajar? ¿Vale? Ya queremos trabajar. AutoCAD, si yo lo dejo solo y me voy y dejo la pantalla así, el programa no hace nada, ¿vale? El programa, como la mayoría de los programas de Windows, no hacen nada a no ser que yo le diga que haga algo. ¿Y cómo le digo yo al programa que haga algo? Introduciéndole comandos, ¿vale? Yo, personalmente hago una división de los comandos en 3 categorías. Los comandos para dibujar, los llamamos los comandos de dibujo, los comandos para modificar, que lo que hacen es modificar lo que yo previamente he dibujado, y el resto de comandos que vamos a llamar herramientas. Todos son comandos. Los primeros me sirven para dibujar cosas, añadir cosas. El segundo bloque me sirven para modificar algo que ya he puesto. Y el tercer bloque son herramientas que no dibujan, pero me ayudan a dibujar mejor y más rápido, ¿vale? Es lo fundamental. Aquí de lo que se trata es de trabajar lo menos posible. Si yo para hacer un plano voy a tardar más que en hacerlo a mano, entonces no vale la pena usar el programa, ¿vale? O sea que siempre el objetivo nuestro es trabajar lo menos posible, pero también hay otro objetivo fundamental, y es que lo que yo haga tiene que estar bien hecho. Nosotros lo que vamos a intentar en estos 3 días es empezar a trabajar sin ser especialistas en el programa. Sí vamos a aprender las herramientas para que lo que yo haga, aunque sea poco, esté bien hecho. Me explico. Si yo, por ejemplo, tengo que dibujar un rectángulo, ¿vale?, de 50 por 30, yo voy a aprender a hacer exactamente un rectángulo de 50 por 30. No de 50,1 por 30,02. No, de 50 por 30. O sea que mi objetivo fundamental es que lo que yo haga tiene que estar hecho con precisión, con exactitud. Y para eso están las herramientas de AutoCAD, para dibujar con exactitud. ¿Por qué? Porque eso luego se va a reflejar en que el plano está bien hecho, pero luego cuando demos el salto, por ejemplo, a las 3D, vamos a necesitar esa precisión. Por ejemplo, si yo estoy diseñando un tornillo de 10 milímetros, si me he equivocado en el diseño, en vez de 10, mide 10,1, ese diseño ya no vale, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Antes, y cuando digo antes, no hace demasiado tiempo, hace unos 8 o 10 años, cuando yo, por ejemplo, quería diseñar una pieza mecánica,
¿vale? Una pieza para un motor, para una máquina o para lo que sea. Yo, el ingeniero, hacía los planos, planta, alzado, perfil, acotación, etcétera, pum, 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 imprimía los planos y le daba al fabricante los planos. Toma, fabrícame una pieza siguiendo estos planos. Eso era la forma normal de trabajar, pero ya no es así, ¿vale? Ahora, cuando se fabrica un coche, por ejemplo, cuando yo modelo el coche, directamente esa información que yo estoy modelando, no saco un plano para dárselo al fabricante, no. Mi fichero de AutoCAD o del programa que sea, se lo doy al fabricante y él fabrica con la información que yo le he dado. ¿Me explico? No con un plano que yo le doy, no, fabrica con esa información. Si esa información está mal, porque me he equivocado en 1 milímetro arriba o abajo, el diseño está mal. Entonces, como digo, nosotros vamos a aprender sobre todo a dibujar o a usar las herramientas que me permiten dibujar con precisión. En vuestro caso, que es dibujo civil, que lo que vais a hacer son imprimir planos, porque vosotros no vais a modelar en 3D, ni vais a hacer diseño mecánico, pues a lo mejor no es tan importante, pero sí lo es. Puede parecer que no, pero sí lo es. ¿Por qué? Porque cuando se imprime un plano, da igual que esto mida 100, que mida 100,01, porque no se nota, pero está mal hecho, ¿vale? Es lo que quiero que entendáis. Bueno, ¿cómo ejecutamos nosotros los comandos en AutoCAD? En principio, la forma más cómoda es buscar el botón que corresponde y pulsar el botón. Pero en AutoCAD también hay más formas de ejecutar comandos, que es, por ejemplo, tecleando el nombre del comando. Cada comando, todos los comandos, tienen lo que se llama una palabra clave, ¿vale? Por ejemplo, si ponéis el ratón encima de un botón, veis que os aparece la ayuda, Esa ayuda, abajo del todo, viene la palabra clave del comando. Por ejemplo, el comando arco, pues su palabra clave es arco. El comando rectángulo, su palabra clave es rectángulo. El comando texto, su palabra clave es texto M. O sea, la palabra clave tampoco corresponde exactamente con el nombre. Incluso existen palabras claves también en inglés que son compatibles. O sea, que yo puedo usar incluso la palabra en inglés que va a funcionar también. Pero nosotros no vamos a usar las palabras claves. Entre otras cosas, pues yo no me las sé tampoco. Ahí, hombre, las evidentes sí, ¿no? Línea, la palabra clave es línea. Pero, no sé, elipse, bueno, elipse también, ¿no? Pero luego hay otros comandos que las palabras claves no son tan evidentes. Entonces, yo las palabras claves ni me las sé, ni recomiendo que os las aprendáis porque no vale la pena. Y hay una tercera forma que es mediante lo que se llaman los atajos. Los atajos pueden ser atajos de teclado, de teclas especiales, ¿vale? Por ejemplo, veremos que las herramientas, cuando las veamos, casi todas tienen un atajo de teclado, una tecla, o pulsando control y una tecla, o incluso una letra. Por ejemplo, el comando línea también se puede ejecutar tecleando la letra L. Si yo tecleo una letra L y le doy a intro, estoy ejecutando el comando línea, ¿vale? Entonces, como digo, los comandos los podemos ejecutar por el botón que corresponda, pero también hay otras formas, Nosotros, como estamos empezando, usamos los botones y ya está, y no nos complicamos la vida. Bueno, vamos a empezar ya del tirón a dibujar. Los comandos de dibujo, que son los que me permiten añadirle cosas a mi plano, están casi todos, digo casi porque no están todos, aquí en el menú inicio, en la sección dibujo. Y veréis que no hay muchos, no hay demasiados comandos de dibujo, tampoco hace falta más. Yo cuando dibujo un plano en papel, cuando dibujáis con el lápiz, ¿qué comando de dibujo tenéis? Pues tenéis dos, que son, o tres, mejor dicho, la línea con la regla, el compás y la línea mano alzada, ya no hay más. O sea, cuando dibujáis en papel, o dibujáis con una regla, o hacéis un arco con un compás, o en un momento dado tenéis que usar la mano alzada, por ejemplo, para dibujar una elipse, ¿vale? Ya no hay más.
En AutoCAD hay unos cuantos más, pero tampoco hay demasiado, ¿vale? Fijaros, aquí están: línea, polilínea, círculo, arco, rectángulo, elipse, y aquí hay algunos más, pero ni siquiera lo vamos a ver. O sea, los comandos básicos para dibujar son muy poquitos. ¿Dónde está la potencia del programa? En lo que viene después, en los comandos de modificación y en las herramientas. Ahí es donde realmente reside la ventaja de dibujar con un programa de dibujo y no hacer las cosas a mano. Vamos a empezar por el principio, por lo básico, el comando línea. Bueno, fijaros, cuando el programa está esperando que yo le dé un comando, veis que el cursor, cuando se mueve por la zona de dibujo, tiene esa forma, una cruz con un cuadrito en medio, ¿vale? Y aquí abajo, pues no hay nada, no hay ningún mensaje. En la versión 2011 pone comando, aparece abajo comando, y el programa, eso significa que está esperando. Bueno, vamos a ejecutar el comando línea, le damos a línea. Cuando empezamos un comando de dibujo, el cursor aparece solo como una cruz y desaparece el cuadrito que hay en medio. Y ya en la ventana de mensajes me dice o me está pidiendo algo ya. El programa ahora mismo me está pidiendo que yo le diga cuál es el primer punto de la línea. ¿Vale? Yo para pintar una línea tengo que darle un origen y un final. Entonces el programa me dice, precise el primer punto. Joder, con el taladrito, Bueno, ¿cómo le doy el punto al programa? En principio lo vamos a hacer con el ratón. ¿Eso dónde es? Del lado. Joder, estamos dando clase. Bueno, ¿cómo marco un punto con el ratón? Con el botón izquierdo del ratón, ¿vale? Pongo el cursor donde yo quiera y hago clic con el botón izquierdo. Y ahora cuando movemos el ratón, el programa me dice, precise el punto siguiente. Vuelvo a hacer clic y muevo el ratón otra vez. Entonces fijaros que me vuelve a pedir otro punto, y otro punto, y otro punto. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo cancele el comando. Hay algunos comandos que se cancelan solos, que se terminan, pero el comando línea tengo que cancelarlo yo. ¿Cómo cancelo un comando? Con escape, con la tecla escape. En el caso de comando línea también se puede terminar con la tecla intro. O sea que yo ahora pulso escape o intro y el comando termina. ¿Vale? Ya termina el comando, me vuelve a aparecer ahí la palabra comando dos puntos y ya está. Entonces ya fijaros que he pintado ahí 4 segmentos de línea. Cuando pongo el ratón encima de alguno de ellos, veis que se ilumina y me aparece línea. ¿Vale? O sea que son 4 objetos independientes que son segmentos de línea. Así de fácil. Vamos a otro objeto, el objeto rectángulo, que es el más fácil. ¿Vale? El objeto rectángulo, si miráis la ayuda, dice crea una polilínea rectangular. Bueno, lo que hace es crear un rectángulo dándole 2 esquinas. Punto 1, en verde, una esquina, y punto 2, otra esquina. ¿Vale? Marcamos una esquina, movemos el ratón, a izquierda, derecha, arriba, abajo, donde yo quiera, y marcamos la otra esquina. Y ya está. Y el comando termina porque ya no hay más opciones. Cuando ponemos el ratón por encima vemos que se ilumina el objeto completo y aparece polilínea, ¿vale? Polilínea es un objeto especial en AutoCAD que se llama un objeto compuesto porque está compuesto por varias partes. En eso ya dentro de un ratito explicaremos un poquito más qué significa. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos en nuestro plano 5 objetos, 4 segmentos de línea y un rectángulo. Vamos a guardar el archivo. Vamos a guardar para que comprobemos cómo ha engordado un poquito. ¿Vale? Antes ocupaba 30 y pico K, ahora ocupa 40K. Vamos, tampoco solo que cada objeto no ocupa demasiado. ¿Vale? Podemos hacer zoom y movernos por el
por el plano. ¿Vale? Bueno, vamos a volver al comando línea. Los comandos en AutoCAD no son tan simples como hemos hecho antes, dibujar una línea es darle puntos y ya está, sino que los comandos en AutoCAD pues, pueden llegar a tener una funcionalidad muy compleja, ¿no? En el caso del comando línea, no es que sea demasiado complejo, pero veréis en qué consiste esa complejidad. Bueno, cuando yo ejecuto un comando, si quiero cancelar un comando, ¿vale? Si yo le he dado un comando pero quiero cancelarlo, escape, siempre escape para cancelar. Cuando yo ejecuto un comando, el programa me pide datos, ¿eh? Y ahí abajo, por ejemplo, en la ventana de mensajes me está diciendo ya cosas. En este caso me dice precise primer punto. En el caso de línea, por ejemplo, cuando yo le doy el primer punto, ya me pide más cosas. Y abajo dice precise punto siguiente y dice o deshacer. ¿Eso qué quiere decir? Que conforme yo voy ejecutando el comando, el programa me da más opciones. Me dice que puedo hacer más cosas. De momento voy a pinchar en otro punto. Y en otro más. Y en otro más. Y fíjate que van apareciendo más opciones. Ahora aparece precise punto siguiente o cerrar o deshacer. Bueno, esas opciones que aparecen ahí lo que me permiten es sobre la marcha, mientras estoy ejecutando un comando, hacer variaciones, o sea, o incluir opciones. ¿Qué quiere decir eso? En cada comando funciona de forma diferente, pero por ejemplo en línea, si yo ahora pincho con el ratón donde pone deshacer, lo que hacemos es volver hacia atrás. O sea, vamos deshaciendo el último punto. Si me he equivocado y quiero volver hacia atrás, pues puedo pinchar ahí en deshacer. En la versión 2011 no puedo pinchar en el icono. ¿Cómo lo puedo hacer? En la versión 2011 lo que tengo que hacer es darle al botón derecho del ratón, aquí también funciona, y pinchar aquí. A ver, aquí me salen también las mismas opciones. Le daría aquí a deshacer, ¿vale? Botón derecho, deshacer. En la versión nueva, pues puedo también pinchar aquí en el texto, ¿eh? Bueno, y cerrar, que es la otra opción que me aparece, me permite cerrar el polígono. Unir el último punto que he dibujado con el primero. Cuando yo le doy a cerrar, el comando de forma automática cierra la figura y termina el comando, ¿vale? Bueno, pues esas opciones que aparecen aquí abajo en la ventana de mensajes y que también aparecen con el botón derecho del ratón, ¿vale? Aparecen en todos los comandos. En cada comando aparecen opciones diferentes. Pero luego realmente muchas no las vamos a usar, casi ninguna. Pero en ciertos casos que veremos poco a poco, sí nos interesan, ¿eh? Pero que están ahí. Y si las veis en el menú o las veis en la ventana de mensajes, que sepáis qué es lo que estáis haciendo, ¿eh? Bueno, vamos a volver al comando rectángulo, que también tiene opciones. Le damos a rectángulo y fijaros que sin hacer nada, cuando me pide la primera esquina ya me salen un montón de opciones. Me dice chaflán, elevación, empalme, altura, objeto y grosor, ¿vale? O sea que ya de entrada me está dando un puñado de opciones. ¿Para qué valen? Bueno, de momento ya os digo que no las vamos a usar, pero chaflán y empalme son para hacer chaflanes y empalmes, que ya veremos lo que son en una de las siguientes clases. Elevación y altura del objeto es para trabajar en 3D, porque le daríamos una elevación al objeto en el eje Z, y grosor es para darle grosor. Grosor me refiero a que la línea sea más gruesa, pero eso también lo veremos también en otra clase. O sea que de momento esas opciones que aparecen ahí no son de mi interés, ¿vale? No me interesan de momento. Cuando pincho la primera esquina del rectángulo, me aparecen otras opciones diferentes: área, cotas, rotación, ¿eh? Que tampoco son de interés, salvo a lo mejor la opción rotación. La opción rotación la voy a ejecutar dándole al botón derecho del ratón. Lo que me permite es rotar el rectángulo
antes de terminar de dibujarlo, ¿vale? Entonces yo le marcaría un ángulo y una vez que ya le he dado el ángulo, termino de dibujar el rectángulo. O sea que me permite dibujar rectángulos inclinados, ¿vale? Bueno, al hilo de esto, en AutoCAD, cosa que no ocurre en papel, para hacer algo, y cuando digo algo me refiero a prácticamente cualquier cosa, siempre hay varios caminos. O sea, cuando yo me ponga a hacer un ejercicio o a resolver algo, seguro que hay varios caminos para hacerlo, usando unos comandos o usando otros, ¿eh? Cuanto más conozca yo del programa, cuantos más comandos conozca, cuanto más tiempo lo haya usado y más sepa cómo funcionan, más rápido voy a resolver el problema. ¿Por qué? Porque me voy a ir del tirón al camino más corto, ¿vale? Entonces también se trata de esto, se trata de que con lo poquito que vamos a ver en estos 3 días puedo hacer las cosas sin problema, pero seguro que si le echáis, por ejemplo, 10 o 12 horas más, el trabajo lo vais a hacer mucho más rápido. ¿Por qué? Porque vais a aprender cosas nuevas y cosas que antes hacíais por un método que era más largo, vais a aprender a hacerlo por otro que es más corto en tiempo, ¿eh? No es que estén mal hechos, sino que hay métodos que permiten hacer las cosas mucho más rápido. Por ejemplo, para dibujar un rectángulo inclinado, podemos hacerlo de esta forma, y hay otra forma que es dibujarlo el rectángulo. Ahora tengo que volver a poner la rotación a 0. Dibujarlo de forma horizontal y girarlo, ¿vale? Hay un comando para girar, que lo veremos ahora dentro de un rato, o la semana que viene, no sé, que me permite girar el rectángulo, ¿vale? Entonces, de las dos formas consigo lo mismo, que es un rectángulo girado. ¿Cuál es la más rápida? Pues lo decido yo sobre la marcha, ¿vale? Porque a lo mejor de una forma en ciertas condiciones es más rápido, pero a lo mejor la otra es más cómoda. Bueno, al hilo de esto, también os digo que yo siempre cuando vaya a resolver un ejercicio, a dibujar algo, a diseñar algo, a lo que sea, tengo que trabajar cómodo. ¿Qué quiere decir eso? Imaginaros, por ejemplo, que yo tengo que dibujar una figura que está oblicua y haremos algún ejercicio, ¿eh? Una figura oblicua. Por ejemplo, en este ejercicio, aquí tiene una oreja que está inclinada. Yo todo lo que esté inclinado, oblicuo o que se vea en una dirección que no sea horizontal o vertical, me va a costar mucho trabajo hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que practicar? Yo, mi filosofía debe ser, lo voy a hacer fácil, o sea que yo haría la oreja en posición horizontal y cuando ya la tenga hecha, entonces la coloco en su sitio, ¿vale? O sea que vosotros, cuando hagáis los ejercicios, siempre seguid la filosofía. Yo esto como lo haría en papel. Yo en papel lo que haría es inclinar el papel para poder dibujar bien, cómodo, para que las rectas fueran horizontales y verticales. Pues más o menos lo mismo. Yo cuando voy a dibujar algo que está en posición rara, o tenga un tamaño muy grande o un tamaño muy pequeño, yo lo voy a hacer cómodo, porque luego el programa me va a permitir moverlo de sitio, rotarlo, cambiarlo de tamaño, hacer lo que yo quiera, sin problema y sin pérdida de calidad, ¿eh? Entonces yo siempre debo pensar fácil y ya lo pondré difícil, ¿eh? Que el programa tiene un montón de comandos y herramientas para hacer lo que yo quiera, ¿vale? Eso solamente se aprende haciendo ejercicios. Bueno, pues como decía, en AutoCAD siempre hay varios caminos para hacer lo mismo, ¿eh? Hay un ejercicio ahí que lo haremos, que veremos que se puede hacer de 3 o 4 formas diferentes y conforme vamos aprendiendo comandos nuevos, pues lo vamos haciendo de forma más rápida. Bueno, ya sabemos dibujar líneas y rectángulos, ¿vale? Ya pues, prácticamente ya somos unos hachas del programa. ¿Qué cosas tenemos más? El comando deshacer. Deshace lo último que yo he hecho. Lo último puede ser cualquier cosa. Un dibujo, un zoom, un encuadre, lo que sea. Si yo le voy dando a deshacer, veis que el programa va deshaciendo todas las últimas operaciones. Cuidado, porque aunque existe un rehacer, aunque aquí hay un rehacer,
el rehacer no funciona demasiado bien. Entonces, cuidado con irse para atrás en un deshacer que luego no podéis volver hacia adelante, ¿eh? ¿Vale? O sea que, aunque existe aquí un rehacer, que muchas veces no funciona correctamente, ¿eh? Por ejemplo, yo ya no puedo rehacer nada. Lo que he borrado, ya lo he perdido para siempre, ¿eh? Tened la precaución que he dicho antes, cuando estéis trabajando en algo más complejo, ir guardando el archivo cada 5 o 10 minutos, ¿eh? Vale. Bueno, vamos a hablar un poquito de la rejilla y de las coordenadas X e Y. Solamente un poquito y ya la semana que viene avanzamos un poco más. Bueno, fijaros que cuando yo hago zoom, ¿de acuerdo? Pues la rejilla aparece más y si hago zoom de alejamiento se va haciendo más chica. Cuando la rejilla es muy chica van desapareciendo las divisiones pequeñas y se van quedando las divisiones grandes, ¿vale? Si hago zoom veremos que el intervalo de la rejilla, ¿vale? O un cuadrado de rejilla, pues tiene 10 unidades de coordenadas. Si yo pongo el ratón aquí, en este punto, vemos que la coordenada más o menos es 10, 10. O sea, 9,9 y pico, bueno, 10. ¿Vale? Existe lo que se llama un intervalo de rejilla primario y uno secundario. Fijaros que aquí las líneas son un poquito más oscuras y esto corresponde a 50. O sea que cada 5 líneas más claritas hay una más oscura. ¿Para qué vale la rejilla? Bueno, pues más o menos como cuando dibujo un papel milimetrado. Me sirve a mí para ver los tamaños y las proporciones de las figuras, ¿vale? Yo la rejilla, si me molesta, la puedo quitar pulsando el icono de la rejilla, ¿eh? La rejilla es una herramienta que me ayuda a dibujar mejor, pero no influye en el dibujo. De hecho, cuando yo imprimo un plano, la rejilla no aparece. Es una guía, ¿vale? Como es una herramienta que se usa mucho, pues tiene una tecla de atajo, que es la tecla F7. La tecla F7 activa y desactiva la rejilla, ¿eh? Es lo mismo que pulsar el icono que está abajo, ¿vale? Bueno, sobre las coordenadas. Estas coordenadas X e Y, ¿qué significan? ¿Qué valor tienen y qué relación tienen con respecto a un papel, por ejemplo, ¿vale? A cuando yo imprimo en un papel. Bueno, la rejilla, perdón, las coordenadas están relacionadas con lo que se llama, ¿cómo lo digo? Los parámetros del archivo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo hago un dibujo nuevo, el programa, le he dado a nuevo, el programa me pide que seleccione una plantilla. ¿Qué es una plantilla? Una plantilla es un archivo que contiene información del formato que yo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque los formatos no son los mismos dependiendo del país o de la región. En este caso, por ejemplo, yo en Europa, nosotros usamos el sistema métrico decimal, metros, centímetros, pero por ejemplo en Inglaterra o en Estados Unidos no se utiliza el sistema métrico, ¿vale? Se utilizan los pies, las pulgadas, etcétera. Entonces, claro, el formato ya es diferente, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues entonces existe una serie de plantillas. Nosotros, que estamos acogidos a la norma ISO, ¿vale? A las normas ISO, cuando empecemos un dibujo nuevo debemos elegir la plantilla que pone ACAD ISO. Si no la elegimos, corremos el riesgo de que hagamos mal el plano, ¿vale? Bueno, así que cuando le demos un archivo nuevo siempre elegimos ACAD ISO. Le damos a abrir, entonces abrimos un archivo nuevo. Fijaros que aquí está el dibujo 2, ¿eh? Que está basado en esa plantilla. Bueno, pues lo que decía, cuando hacemos un archivo con la plantilla ACAD ISO, en esa plantilla viene predefinido que la unidad de medida del plano o del espacio es el milímetro. ¿De acuerdo? O sea que
En este plano, 10 unidades de medida se corresponden con 10 milímetros. Si yo dibujo aquí un rectángulo, por ejemplo, que mide 30 de ancho aproximadamente por 20 de alto, ¿vale? Más o menos 30 de ancho por 20 de alto, ahí lo veis. Bueno, en este caso si son de 50, 150 por 100, ¿vale? Cuando yo imprima esto, va a medir 150 milímetros de ancho por 10 de alto, o sea, por 100 de alto. ¿Entendéis eso, no? Que las unidades son milímetros. Si utilizo otra plantilla, pues ya las unidades no serían milímetros, pueden ser pulgadas, décimas de pulgada, centésima de pie, depende, ¿vale? Lo que sea. Bueno, sabiendo eso, ¿yo de qué espacio dispongo para dibujar? Bueno, pues si yo hago zoom hacia atrás de alejamiento todo lo que pueda, ¿vale? Hasta que ya no me dé más el ratón, que me puedo tirar años y años, fijaros que prácticamente el espacio en la versión 19 es casi ilimitado, o sea que no sé a dónde me puedo ir. En la versión 11 no es ilimitado. O sea, en la versión 11 llega un momento dado en que ya no puedo hacer zoom hacia atrás. Tampoco pasa nada, ¿vale? En la versión 11 el espacio más o menos que dispongo para trabajar, si me voy todo lo que pueda hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, más o menos son 30 y pico metros por unos 18 o 20 metros. O sea que tengo en verdad, es como si tuviera un papel de 30 por 20 metros. Lo cual, pues ese espacio lo consideramos que es de sobra. En el 2019 el espacio es mucho más grande, o sea, prácticamente no tiene limitación. Pero cuidado, tampoco se trata de que yo pueda dibujar aquí todo lo que me dé la gana. Yo cuando voy a hacer un plano en papel, lo primero que tengo que decidir es qué papel voy a usar. O sea, yo cuando voy a dibujar un plano en papel, lo primero es tener el papel. Pues en AutoCAD más o menos tengo que hacer esa decisión también. O sea, yo tengo que decidir de qué tamaño va a ser mi plano y dibujar en el hueco del plano. No voy a dibujar fuera, ¿vale? Entonces, bueno, eso también lo veremos la semana que viene. Cómo organizamos el tamaño de la hoja para dibujar dentro. Porque yo, imaginaros, por ejemplo, bueno, vamos a poner un ejemplo. Voy a dibujar un rectángulo que sea 297 por 210, más o menos, ¿no? 297 por 210. Aproximadamente. Esto es un A3, un tamaño A3. ¿Yo para qué voy a dibujar fuera? Si dibujo fuera del A3, cuando lo imprima no va a salir. Entonces, esto es muy básico, pero tenéis que entenderlo, ¿eh? O sea que yo en AutoCAD, cuando voy a dibujar un plano, tengo que dibujar dónde está mi papel, ¿vale? Y eso se hace así, tan fácil como pintar un rectángulo y ya dibujar dentro, ¿eh? Bueno, ya me he perdido. Vale, estamos diciendo las coordenadas. Las coordenadas entonces son milímetros, ¿de acuerdo? O sea que cuando yo pongo el ratón aquí y veo que la coordenada pone 50-50 o aproximadamente, pues esos son milímetros. Y si me voy aquí a la esquina esta y veo que pone 290 y pico por 210, pues son milímetros, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa con las coordenadas? Si os fijáis, cuando movemos el ratón, las coordenadas tienen 4 decimales. A mí me es imposible, aunque haga zoom, me es imposible colocar el ratón. Fijaros que yo estoy colocando el ratón aquí justo en 2 líneas de la rejilla. Bueno, pues aún así, las coordenadas tienen decimales. ¿Vale? ¿Veis que es 149,999? ¿Vale? ¿Por qué? Porque como el espacio tiene mucha definición, pero mi monitor y mi ratón no lo tienen, pues entonces es imposible dar con la coordenada exacta. Claro, si yo dibujo, por ejemplo, un rectángulo de 50 por 50, un cuadrado, por ejemplo, de 50 por 50, aquí, de esta forma,
¿vale? Aparentemente está bien, aparentemente, pero si yo hago zoom, vemos que hay un error. Si me voy a esta esquina y hago zoom, vemos que hay un error. Esto en papel no se nota. Cuando yo imprima esto no voy a notar el error, pero está mal, porque está mal hecho, ¿vale? Yo cuando haga algo, si mide 50 por 50, tiene que medir exactamente 50 por 50. ¿Y qué botón era el que te permitía moverte de cero? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Es lo que vamos a ver ahora. Bueno, pues para conseguir esa precisión usamos herramientas. Y es la herramienta que vamos a ver ahora. Pero antes de ver esa herramienta, vamos a aprender otra cosa que es borrar objetos. ¿Cómo borramos objetos? Nosotros ya tenemos aquí unas líneas, yo lo he estado borrando, pero no os he explicado cómo se borra. ¿Cómo se borran objetos? El borrar es un comando también de AutoCAD, que está aquí. Es el comando, el icono del lápiz, ¿vale? El icono del lápiz dice elimina objetos. Es un comando de modificación, porque lo que hace al final es modificar un objeto, bueno, borrándolo. ¿Cómo funciona el comando de borrado? Le damos al lápiz, seleccionamos objetos, porque el programa me está diciendo que designe los objetos que quiero borrar. ¿Y cómo lo hago? Pinchando en el borde del objeto, haciendo clic en el borde del objeto, ¿vale? Si son varios, pues hago clic en el borde de los objetos. Y cuando ya he pinchado todos los que quiero borrar, pulso Intro. En ese momento, esos objetos desaparecen, ¿vale? Voy a repetir. Le damos al lápiz, pinchamos en los objetos. Fijaros que el programa me va diciendo 1 encontrado, 2 en total. Ya tengo 2. Y cuando ya he terminado, pulso Intro. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué ocurre con el comando borrar? Que el comando borrar es el que más se utiliza de todos. De todos los comandos de AutoCAD, el que más se utiliza es borrar. ¿Por qué? Porque es lo que se hace de forma rápida. Por eso tiene un atajo, que es la tecla de suprimir. Pero la tecla de suprimir no ejecuta el comando. Si yo le doy a suprimir, el programa no hace nada. Solamente funciona si he seleccionado previamente el objeto. Entonces yo, fijaros, sin ejecutar ningún comando, yo pincho, en este caso, en los 2 objetos que hay, ya no hay más. Y ahora ya pulso suprimir. O sea, funciona como en Word. En Word, si queréis borrar una palabra, la seleccionáis, o una frase, la seleccionáis y le dais a suprimir. Aquí igual. Seleccionamos el objeto, haciéndole clic en el borde, en su contorno, y una vez que está seleccionado, uno o varios, le damos a suprimir. ¿De acuerdo? Bueno, voy a dibujar un par de cosas más para ver un ejemplo. Cuando yo selecciono objetos, por ejemplo este círculo, también puedo usar lo que comenté antes, el portapapeles. Puedo, por ejemplo, darle a control C y ya lo he copiado al portapapeles, y ahora darle a control V para sacar una copia. O irme al otro plano que tengo aquí y pegar ese círculo en el otro plano, ¿vale? Y el portapapeles lo puedo usar con varios objetos también. Por ejemplo, si selecciono estos 3, le doy a control C y ahora le doy a control V y puedo copiarlo donde yo quiera, ¿vale? O en otro plano. ¿Vale? Incluso puedo intercambiar información con otros programas. Lo que pasa es que ya depende del programa. Si yo, por ejemplo, hago un control C aquí y lo pego en Word, lo que voy a pegar es, o tendría que pegarlo, vamos a ver, tendría que pegarlo en un formato que fuera compatible, ¿vale? Entonces, si le doy aquí al botón derecho o le digo a pegar, le digo pegado especial. Lo puedo pegar como objeto de AutoCAD o como una imagen independiente, ¿vale? Entonces le doy aquí a aceptar y fijaros que me copia una imagen que tiene el rectángulo, ¿vale? Bueno, entonces eso de copiar y pegar de unos programas a otros está un poco limitado, pero se puede también. Y si yo hago en Word algo, yo puedo
yo puedo teclear o tener un texto en Word, le digo hola, le doy a Control C, me voy a AutoCAD y le doy a Control V. Y me pone el texto, ¿vale? O sea que... ¿Vale? Bueno, ahora vamos a lo que retomaba el compañero y con el tema de coordenadas. Yo ya he comentado que el objetivo que yo debo perseguir es dibujar con precisión. Si yo tengo que hacer un círculo de radio 10 o de radio 20, tiene que ser exactamente ese radio. Si tengo que hacer un rectángulo de 50 por 40, tiene que ser exacto, ¿vale? Y no penséis, es que eso me obliga a tardar más. No, al contrario, usar las herramientas de precisión hace que dibujéis más rápido, no más lento, ¿vale? Es más lento hacer las cosas mal que hacer las cosas bien, ¿eh? Bueno, como digo, para dibujar con precisión hay varias herramientas. Vamos a ver unas cuantas y la primera que vamos a ver es la que se llama el forzado, ¿vale? El forzado de coordenadas o forzado de cursor. El forzado de coordenadas o forzado de cursor tiene el botón justo al lado del botón de rejilla. Y como también se usa mucho, tiene un atajo que es la tecla F9, lo que pasa que a mí no me funciona bien, el forzado. Lo que pasa que a mí, como estoy ejecutando el programa de captura, no me va bien. Pero bueno, está aquí, ¿de acuerdo? Justo al lado de rejilla. ¿Qué hace el forzado de cursor? Bueno, fijaros, en la versión 2011, cuando activáis el forzado, ya notaréis que el ratón va dando saltos, ¿vale? Si hacéis un zoom suficiente, veréis que el ratón va dando saltos y las coordenadas ya no tienen decimales, van de 10 en 10. En las versiones nuevas de AutoCAD, ese efecto no lo vemos hasta que empezamos a dibujar. Si yo ahora ejecuto el comando línea, por ejemplo, o el comando rectángulo, vemos que el ratón va dando saltos y ya no hay decimales en las coordenadas. Fijaros que el ratón se va colocando en los intervalos, en las intersecciones de la rejilla. Entonces puedo dibujar, por ejemplo, un cuadrado exacto de 50 por 50. Si yo hago este rectángulo o este cuadrado y hago zoom, vemos que ya no está el efecto ese del error que me aparecía antes. ¿De acuerdo? O sea que este objeto está perfecto, porque está encajado, ¿eh? Está forzado a esas coordenadas. Bueno, pero claro, el forzado, a mí el salto ese de 10 en 10 es muy grande. No me interesa que sea el salto tan grande, porque yo igual tengo que hacer una cosita más chica. Bueno, ¿cómo se puede configurar el salto? Ese tamaño de salto. Pues aquí, pulsando en el mismo icono, se pulsa el botón derecho del ratón y se le da a configuración, ¿vale? Y os debe aparecer esta ventanita. En esta ventanita está el salto. Está puesto en 10, pero yo, por ejemplo, lo puedo poner en 1. Y le doy a aceptar. Entonces, fijaros que ahora, cuando ejecutamos un comando, el ratón va dando saltos, pero va dando saltos de 1 en 1. Entonces yo ya puedo, por ejemplo, dibujar una línea horizontal sin problema, porque, ¿vale? O puedo dibujar cosas de tamaño de 1 milímetro, de forma exacta. Ya estamos dibujando con precisión. O sea, ya es como si tuviéramos una plantilla milimetral, de forma que las líneas no se me pueden inclinar ni se me pueden ir. Es la primera herramienta. De hecho, es la herramienta básica, porque es la que me permite empezar a trabajar. Luego llega un momento dado en que esta herramienta no me termina de solucionar las cosas y tengo que usar otras herramientas, pero esta es la herramienta básica, ¿vale? Para dibujar con precisión. Tampoco la tengo que tener activa siempre, porque muchas veces me va a molestar, porque a lo mejor no me deja hacer otras cosas. Entonces la tengo que activar y desactivar conforme a mí me interese. Como digo, en la versión 2011, una vez que está activa, ya el ratón da salto, pero en la 2019 solamente da salto en el momento en que yo ejecuto un comando, ¿eh? Es que tiene dos formas de trabajar diferentes, ¿vale? Y veis que ya no hay decimales. En el momento que da salto de 1 en 1 o de 10 en 10, ya no hay decimales, ya no hay errores, ¿eh? Bueno,
También otra cosa en la que nos tenemos que fijar es que cuando el programa me está pidiendo información, en el caso de línea, además que hemos visto línea y rectángulo, pero en el caso de línea y en el caso de rectángulo, cuando le estamos dando los puntos, ahí al lado del ratón, al lado del cursor, tengo una información, que en este caso son las coordenadas. Fijaros que cuando yo ejecuto línea y me dice precise el primer punto, ahí tengo dos valores, que son las coordenadas X e Y. ¿Vale? Si tengo activado el forzado, veis que no tienen decimales. Si le quito el forzado, veis que sí tienen decimales. Bueno, pues, ¿por qué aparecen esos controles ahí? Porque el programa me permite también introducir las coordenadas, la situación de los puntos y cualquier otro dato que el programa pueda necesitar, también me permite el programa meterlo con el teclado. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de darle la posición de un punto con el ratón, se la puedo dar de forma numérica. Por ejemplo, el programa está esperando que yo le dé una coordenada, un punto. Si yo en vez de darlo con el ratón tecleo, por ejemplo, 20, una coma y otro 20, fijaros que van apareciendo ahí los valores y pulso intro, fijaros que me coloca el primer punto de la línea en el punto 2020. O sea que la introducción manual de coordenadas, no solo coordenadas, sino de coordenadas, parámetros, distancias, etcétera, ángulos, lo que sea, también me permite dibujar con precisión. Y muchas veces lo vamos a usar, bueno, lo vamos a usar cantidad. ¿Por qué? Porque muchas veces es más cómodo darle una distancia mediante el teclado, porque es conocida, que no estar moviendo el ratón localizando el punto. ¿Vale? Otro ejemplo, y ya vemos otro comando nuevo. Vamos a ver el comando círculo. ¿Cómo andamos de hora? Bien. El comando círculo, pues es un comando también básico, porque lo que me permite es dibujar un círculo. Si ejecutamos el comando círculo tal y como viene, el primero, pues fijaros que funciona igual que en papel. Me permite marcar el centro, defino el centro, ¿vale? Con el ratón, por ejemplo, y una vez que muevo el ratón, lo que estoy dándole es el radio. Es igual que en papel. En papel yo pincho el compás y abro el compás para darle el radio que yo quiero. Bueno, aquí igual más o menos, ¿vale? Bueno, si utilizo el forzado de cursor, pues puedo dibujar un círculo exacto, ¿vale? Por ejemplo, de radio 20. ¿Por qué? Porque he usado el forzado para conseguir que el radio sea perfecto. Pero también se lo puedo dar con el teclado. Yo, por ejemplo, puedo dibujar un círculo, le voy a dar el centro donde yo quiera, me da igual, y cuando me pide el radio, en vez de darlo con el ratón, lo tecleo. Tecleo 30 y ya está. Entonces, ese círculo tiene radio 30. ¿Vale? A eso nos tenemos que acostumbrar sobre la marcha. Ya la semana que viene avanzamos un poquito en el tema de coordenadas y vemos lo que son coordenadas absolutas y relativas y por qué las usamos. Bueno, el comando círculo, fijaros que tiene abajo un desplegable. En el 2011 también aparece igual. Un desplegable que significa que el comando círculo tiene varias formas de ejecución. El comando círculo es para dibujar círculos. Hasta ahí no hay problema. Pero, ¿cómo dibujamos círculos? Lo puedo hacer de varias formas. La primera forma, en la que hemos visto, es marcar el centro y darle el radio. Pero hay más. Por ejemplo, podemos definir un círculo dándole 3 puntos. ¿Qué significa esto? Sabemos que 3 puntos que no estén alineados forman o definen un círculo. Si vosotros tenéis 3 puntos en papel, para encontrar el círculo que pasa por los 3, ¿cómo lo hacéis? Trazáis 2 segmentos, trazáis sus mediatrices y donde se cortan, ese es el centro del círculo. AutoCAD ahorra el trabajo de hacerlo. O sea que yo voy a ejecutar círculo con 3 puntos y fijaros, me voy a ir por aquí, marco un punto, marco otro y marco otro. Y ya está, y el programa me dibuja un círculo que pasa por los 3, de forma exacta.
no me tengo que preocupar de más nada, ¿vale? Y hay más formas. Por ejemplo, está la de 2 puntos. ¿Qué significa? Marco un punto y en el segundo punto se supone que lo que estoy dándole es un diámetro. O sea que me va a dibujar un círculo cuyo diámetro es la línea que yo le estoy dando. Todo esto lo podría hacer yo de forma manual, encontrando el centro, etcétera, pero bueno, si AutoCAD me lo está proporcionando, pues me está ahorrando trabajo. Y luego ya el colmo ya es, por ejemplo, darle un círculo mediante tangencias. Eso ya no es tan fácil hacerlo en papel. Ya hay un método, que puede ser más complicado o más fácil, depende. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer un círculo, imaginaros que quiero hacer aquí, pues un círculo tangente a estas 3 caras, a 3 de estos 4 lados. Pues le doy aquí a círculo, tangente, 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 una triple tangencia. Y le digo, quiero aquí, aquí y aquí. Entonces me hace un círculo tangente a los 3. Bueno, esto en papel tampoco es que sea muy complicado. Se hace las bisectrices, etcétera, y ya está. Pero ahora, imaginaos que queréis hacer un círculo tangente a estos 3 círculos. Oye, ya estamos hablando de otra movida. ¿Alguien se acuerda cómo se hace un círculo tangente a otros 3? Yo creo que no. Me apostaría lo que sea que no. Y no apostáis conmigo porque yo tampoco me acuerdo cómo se hace. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hace AutoCAD esto? Pues igual, le digo círculo tangente, 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 y le digo quiero que sea tangente por aquí y por aquí. ¿Ya está? Y él hace todo el cálculo. No me tengo que preocupar. Y eso es exacto, ¿vale? Porque está calculado matemáticamente, no gráficamente, ¿vale? No está aplicado el procedimiento gráfico. Eso, por ejemplo, hay 2 formas de hacerlo, el clásico y el que se hace por polaridad. Ninguno de los dos. El programa lo hace de forma matemática, ¿vale? Conoce los 3 centros, conoce los 3 radios, pues hace las operaciones que haga y ya está. Entonces, eso es exacto, ¿vale? ¿De acuerdo? O, por ejemplo, un círculo tangente a 2 y que tenga un radio determinado. Por ejemplo, que sea tangente aquí y que tenga un radio, por ejemplo, de 80 o de 90. Pues ya está. Círculo tangente a otros 2 con un radio fijo. Aquí es donde está la potencia del programa, ¿vale? En todas estas cosas, que son cosas que en papel me llevaría mucho tiempo, las puedo solucionar. Y además, en papel van a tener errores. ¿Por qué? Porque son métodos gráficos y todo lo que sea método gráfico, por muy bien que lo haga, estoy cometiendo errores. Bueno, como digo eso, círculo, pues tiene varias formas de ejecutarse. Hace un círculo, pero lo podemos hacer de varias formas. Otro comando es arco, igual, pero tiene más formas de ejecución todavía. Tiene 11. Hace un arco, pero se puede hacer de varias formas. Puedo hacer un arco dándole 3 puntos. Por ejemplo, marco un punto, marco otro y me dibuja el arco. O puedo hacer un arco dándole el centro, que sería el método en papel. Centro, le marco el inicio y le marco el final. ¿Vale? O puedo hacer un arco dándole, yo qué sé, el inicio del arco, después el centro y después el final. O sea, eso es probar. La única precaución que tiene el comando arco es que el trazado, o sea, lo que es el dibujo, lo hace en sentido antihorario. Vosotros sabéis que los ángulos en matemáticas, en geometría, se miden en sentido antihorario. O sea, el ángulo positivo sería el que recorre el sentido antihorario, ¿vale? Positivo siempre es sentido antihorario. Bueno, pues entonces en AutoCAD los ángulos, los trazados circulares, todo siguen ese sentido antihorario. Entonces, si yo, por ejemplo, le doy a arco centro, inicio, centro, fin, perdón, centro, inicio, fin, igual que he hecho aquí, pero le digo que este es mi inicio y este es mi fin, fijaros qué pasa, le doy aquí inicio y le doy a fin y me hace el contrario. ¿Por qué? Porque él empieza a trazar desde el inicio en sentido antihorario. Entonces, bueno, que tengáis la precaución esa y si os equivocáis no pasa nada, lo hacéis otra vez, pero marcando
los puntos al contrario, ¿eh? Bueno. Venga, vemos 2 comandos más y nos vamos. Y lo dejamos aquí. Me dejo la última línea, me la dejo para la semana que viene. Bueno, ya hemos visto los comandos línea, círculo, arco y rectángulo. O sea que básicamente hemos visto ya casi todo el programa, ¿no? Vamos a ver 2 comandos de modificación. Hemos visto el comando borrado, que nos permite borrar, y también hemos visto el comando deshacer, que deshacer lo que hacemos es deshacer lo último. O sea, si me he equivocado en un momento dado a hacer algo, le doy a deshacer. Deshacer también tiene un atajo de teclado que es control Z. ¿Vale? Control Z es deshacer. Igual que en Word y en otros programas, control Z es deshacer. Bueno, vamos a ver 2 comandos de modificación que son desplazar y copiar. Desplazar lo que hace es mover un objeto, uno o varios. ¿Vale? Ya he dicho antes que cuando vayáis a dibujar algo, nos interesa hacerlo de forma cómoda y luego ya, si lo tenemos que mover de sitio, pues ya lo pondremos en otro sitio. O sea, no tengo que trabajar en el sitio concreto. A lo mejor me interesa trabajar cerca del cursor. ¿Por qué? Porque aquí las coordenadas son más pequeñas. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, aquí en la quinta cuñeta, que las coordenadas son 2000 y pico, es un poquito más lento hacer las cosas. Pero si estoy cerca del cursor, las coordenadas van a ser bajitas, si tengo que usar coordenadas. Entonces, hay un comando que es desplazar, que es este de aquí, el icono de la cruz, que lo que hace es mover objetos de sitio. ¿Vale? ¿Cómo funciona? Pues muy fácil. Le damos a desplazar, seleccionamos los objetos que quiero desplazar, por ejemplo estos 3, pulsamos intro. Cuando ya no queremos más objetos, pulsamos intro y ahora definimos el desplazamiento. El desplazamiento se define mediante un vector. Un vector que lo que hacemos al final es darle, es como si fuera una línea, punto origen y punto final. Entonces marcamos el punto origen, donde yo quiera, y fijaros que cuando vamos moviendo el ratón, todos los objetos se mueven siguiendo ese vector. El vector es que no se ve ahí, pintado con línea roja. ¿Vale? Y uno dice, bueno, ¿para qué vale el vector? Ya veremos la semana que viene que ese vector tiene un significado. Pero bueno, al final estamos moviendo desde un punto origen a un punto final. Cuando ya estén los objetos donde yo quiero, hago clic otra vez y ya está. ¿Vale? Voy a repetir. Voy a desplazar, selecciono objetos, los que yo quiera, pulso intro, marco el origen, que ahora mismo me da igual donde lo ponga, y muevo el ratón. ¿Vale? Y todos los objetos se mueven siguiendo ese vector de desplazamiento. Ya la semana que viene, cuando explique coordenadas relativas, veremos ese vector, el significado real que tiene. Vale. Y el siguiente comando se llama copiar. Copiar hace algo parecido al portapapeles, pero me permite controlar mejor dónde pongo la copia. Y aparte me permite hacer varias copias del tirón. Entonces, en principio cuando lo manejéis, bueno, es que no tiene utilidad, es más fácil usar el portapapeles. Pero ya la semana que viene veremos que no, que es más útil usar el comando copiar. Funciona en principio muy parecido a desplazar, ¿vale? Le damos a copiar, seleccionamos un objeto o varios, pulsamos intro, marcamos el origen y el final. Y el comando no termina, sino que me permite sacar más copias. Puedo sacar varias copias del objeto hasta que pulse escape. En el momento que pulso escape, termino, ¿vale? Como digo, uno puede pensar, no, es mejor el portapapeles. Pues no, ya veremos que copiar, el portapapeles te copia y te pega donde le vienen ganas. Y luego tú lo tienes que encajar. Pero el comando copiar me va a permitir, cuando veamos el tema de coordenadas relativas, hacer la copia exactamente donde yo quiera. ¿Vale? Cuando hagamos los ejercicios ya veremos también que hay zonas que tenemos que copiar
pero controlando exactamente dónde va la copia. Pues también se usa el comando copiar combinado con otras herramientas que vamos a ver después.